Buenas, buenas, buenas. Bueno, como lo prometido es deuda, voy a hacer la lectura de un cuento de Borges. Bueno, en verdad a mí no me gusta mucho la poesía, pero voy a leer un poema. Bueno, me gusta mucho la poesía. Creo que nunca he leído así un poema como por voluntad propia y eso, pero bueno, así como me encanta Borges, dije, wow, voy a darle la oportunidad a leer algo de su poesía. No me he comprado el libro todavía, por favor, compren libros oficiales. Esto lo tuve que imprimir, porque ajá, es solamente imprimir un poema, solamente imprimir uno y pues me gustó, así que posiblemente me compré el libro, Cuentos completos de Jorge Luis Borges, solamente que no lo encontré, está agotado esta edición, entonces ajá, por eso me tocó imprimirlo. Pero bueno, el cuento que vamos a leer pertenece a una recopilación de poemas, perdón. Se llama El otro, el mismo, de 1964. El mismo Borges dice que esta recopilación no estaba hecha para ser una recopilación, fueron poemas que fueron escritos en varios momentos de su vida. Y bueno, El Golem es uno de los más aclamados de Borges, hasta, bueno, su mejor amigo, Bioy Casares, es un personaje hasta recurrente en sus cuentos. Bioy Casares dice que es el poema más logrado de Borges, que es el mejor poema. Él lo cuenta en una entrevista, pues ahí que vi en YouTube, así que me llamó la atención. Pero bueno, para empezar a entender y leer el poema hay que tener como varios conceptos previos. Primero, que es un golem. Un golem es como una criatura de la mitología judía, ¿cierto? Que tenía como el objetivo de ser creado para proteger al pueblo judío, ¿no? Por todo lo que estaba viviendo. ¿Sí? Para protegerlo del ataque, ¿no? De otros pueblos. Sabemos que el pueblo judío es de los más reprimidos de la historia de la humanidad y todo eso. Bueno, este golem surge como una criatura mística que hace parte sí, de su cultura, por así decirlo, de su, de su fantasía. Ahora bien, esas son las palabras que tiene Jorge Luis Borges sobre su cuento, sobre su poema El Golem. No sé por qué sigo diciendo cuento, pero bueno, sobre su poema El Golem. El golem es el rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios, y es también lo que el poema es al poeta. Este es como el tema principal de que trata el poema y bueno, ahora que lo leamos se va a entender un poco mejor, ¿no? Hay que tomar en cuenta que Borges escribió este poema ya estando ciego, si él ya había perdido la vista, entonces un elemento principal en este poema es el hecho de la rima, ¿no? Tiene que sonar lindo, ¿no? Digamos que era la prioridad de Borges en ese momento si él ya no podía leer y perdía sus ojos de lector y de escritor, por así decirlo. Comenzamos, el golem. Sí, como el griego afirma en el catrilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la esencia cifre de Dios, y que la omnipotencia guarden letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado, y las generaciones lo perdieron. Los artificios y el candor del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en el que el pueblo de Dios buscaba el nombre, en las vigilias de la judería. No a la manera de otras que una vaga sombra insinúa en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. Sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave. La puerta, el eco, el huésped y el palacio. Sobre un muñeco que con torpes manos labró, para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio. El simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores, y ensayó temerosos movimientos. Gradualmente se vio, como nosotros, aprisionado en esta red sonora, de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. El cabalista que ofició de numen a la vasta criatura apodó golem. Esta verdad la refiere Cholem en un docto lugar de su volumen. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto el tuyo, esto la soga, y logró al cabo de años que el perverso barriera
bien o mal, la sinagoga. Tal vez hubo un error en la grafía o en la articulación del sacronombre. A pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Sus ojos, menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa, seguían a Rabí por la dudosa penumbra de las piezas del encierro. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato del rabino se escondía. Ese gato no está en chole, pero a través del tiempo lo adivino. Elevando a su Dios manos filiales, las devociones de su Dios copiaba. O, estúpido y sonriente, se ahuecaba en cóncavas zalemas orientales. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. ¿Cómo, se dijo, pude engendrar a este penoso hijo y la inacción dejé que es la cordura? ¿Por qué di en agregar a la infinita serie un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja que en lo eterno se devana, di otra causa, otro efecto y otra cuita? En la hora de angustia y de luz vaga, en su gol en los ojos tenía. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Bueno, este poema es muy atrapador, siento. Y es corto, ¿no? Es corto, pero tiene un trasfondo un poquito complicado, pero por eso me motivé como a leerlo, ¿no? Y ahora lo voy a explicar. Porque tiene varias cositas, pues, que hay que resaltar. Primero, con respecto a como análisis objetivo del poema, tiene 18 cuartetos, es decir, 18 estrofas que se dice en decasílabas, en este caso, porque son estrofas mayores, es decir, tienen más de 7 versos cada una, es arte mayor. Este tipo de estrofas en decasílabas se caracterizan por usar mucho lo que es la rima consonante. Bueno, eso ya aspecto técnico no es tan importante, en verdad yo no lo sé, lo tuve que consultar, solo las a tomar en cuenta. Ahora bien, ¿cómo comienza el poema? Nos comienza diciendo, como el griego afirma en el Catrilo. ¿Qué es el Catrilo? Bueno, el Catrilo es uno de los diálogos de Platón, en donde el diálogo trata de la relación del nombre y la cosa, la relación del nombre con el objeto. Y hay dos posturas, ¿no? Está la de Catrilo y la otro ser de otra persona que está teniendo el diálogo. La primera postura dice que las palabras son la esencia de la cosa. Y la segunda, que las palabras son meras convenciones y que no tienen la esencia de nada, ¿no? Este es el debate que se lleva a cabo en este diálogo de Platón. Recordemos que Platón escribía en diálogos, hay muchos conocidos. Yo personalmente no conocía del Catrilo. Bueno, aquí Borges lo cita. Y dice que, como el griego afirma el Catrilo, el nombre es arquetipo de la cosa. Es decir, cita una de las posturas, ¿no?, que se planteaban en este diálogo. Segundo, nos dice que, y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la esencia cifre de Dios, y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Bueno, para entender este pasaje primero hay que tomar en cuenta que es la cábala. La cábala judía es una práctica esotérica, ¿no?, que hace parte de la cultura judía, sino que los judíos la lleven a cabo, sino algunos, en donde intentan encontrar el tetragramatón. Tetragramatón es el nombre de Dios, es decir, que encontrar las letras que tienen inmiscuida la omnipresencia de Dios. Ese es como respecto al análisis temático de este verso. Pero con respecto al análisis gramatical, por así decirlo, aquí hay una figura literaria que se llama hiperbatón. ¿Qué es hiperbatón? Yo tampoco la conocía, lo tuve que investigar. Es cuando se cambia la sintaxis de una oración, generalmente por fines poéticos, no se usa mucho en la poesía. Como lo decía, se usa mucho con fines poéticos. Y bueno, aquí se refleja un poco la complejidad que tiene Borges en su sintaxis, porque está escrito de una forma muy rara, difícil de comprender, es decir, está, por entre comillas, mal escrito, pero es como con fines poéticos, ¿no? Porque ahí está la riqueza de la poesía, que puede ser algo difícil de descifrar, pero cuando lo entiendes es muy lindo. Dice, hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre, que la esencia cifre de Dios, y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Vamos a reconstruir la estrofa
Vamos a reconstruir la estrofa y mostrar como la sintaxis normal que tendría esta estrofa, ¿no? Si no se hubiera modificado con fines poéticos por este hiperbatón. La estrofa en verdad debería decir: habrá un nombre terrible, hecho de vocales, hecho de consonantes y de vocales, que cifre la esencia de Dios y que guarde la omnipotencia en letras y sílabas cabales. Miren que ya la estrofa tiene mucho más sentido, ¿no? Pero bueno, le quita la belleza poética que puede tener. Avancemos. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La rumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y la generación lo perdió. ¿Qué quiere decir esta estrofa? Que el nombre de Dios, Adán lo llegó a tener. Sí, que Adán llegó a tener el nombre de Dios en el paraíso, pero lo perdimos por el pecado original. La generación lo perdieron. Algo a resaltar es lo que había explicado de los cabalistas, que es como esta práctica esotérica judía en intentar encontrar la palabra de Dios. Es decir, ellos son los que supuestamente afirman que Adán y las estrellas pues tuvieron este nombre de Dios en su poder, por así decirlo. Ahora nos dice: los artificios y el cartón del hombre no tienen fin. Sabemos que hubo un día en el que el pueblo de Dios buscaba el nombre, en las vigilias de la judería. Las personas buscaban este nombre de Dios. No de la manera de otras cosas que una vaga sombra insinúa en la vaga historia. Aún está verde y viva la memoria de Judá León, que era rabino en Plaga. Miren cómo equiparan la palabra verde con vivo, ¿no? Es decir, a mí me suena, es decir, siempre que escuchamos cuando algo está verde, algo es vivo, algo es natural. Bueno, está viva la memoria de Judá León, que era rabino en Praga. ¿Quién es Judá León? Bueno, Judá León pues se puede interpretar como dos cosas, yo lo busqué. Es un símbolo de la tribu de Judá, mencionada en el Génesis de la Biblia. No creo que la interpretación vaya por ahí, sino Judá León fue un cabalista muy famoso, un rabino, que hace parte como de la historia judía, ¿no? El man nació en 1520, también era llamado Maharal de Praga, perdón. Sí, es un personaje histórico, conocido, un rabino. Sí, Borges aquí lo utiliza, no sé, pienso yo, para darle un poco más de verosimilitud a su relato, ¿no? Para que lo leamos, para que leamos el poema como si fuera algo que en verdad pudiera llegar a ocurrir. Ahora bien, ahora dice: sediento de saber lo que Dios sabe, Judá León se dio a permutaciones de letras y a complejas variaciones, y al fin pronunció el nombre que es la clave. Cuando leo esta parte de sediento de saber lo que Dios sabe, no se me viene otra cosa a la memoria que el pecado original. Es decir, ¿qué más representativo que el pecado original que el deseo humano de querer saber lo que Dios sabe? Lo asimilo mucho con el hecho de que Adán y Eva comieron el árbol de, si no estoy mal, del bien y mal, ¿no? Del conocimiento, del discernimiento. Es decir, está refiriéndose al pecado original que nos caracteriza a nosotros los hombres, ¿no? Esa curiosidad, esas ganas de saber más, esas ganas de buscar explicaciones a todo. Así como son nuestra mayor virtud, es nuestra mayor perdición. Ahora, con respecto a lo de que Judá León se dio a permutaciones, esto sí lo tuve que investigar. Las permutaciones son las operaciones clásicas en la cábala, como ya las definí que era la cábala. Más específicamente la temurá, que es la transformación, consiste en transformar las palabras combinando sus letras. Es decir, esas son las permutaciones, los juegos de palabras, es decir, se le da a cada palabra, a cada letra de cada palabra un significado, se le otorgan números. Esto es un sistema como muy complejo, muy esotérico, es algo muy místico. Hay personas que dedican su vida al estudio de esto. Bueno, nos menciona que Judá León usó estas permutaciones de letras y complejas variaciones para hallar el nombre de Dios, ¿no? El nombre que es la clave, que sería el nombre de Yahvé, de Dios, el tetragramatrón, usando términos de la cábala. Ella nos menciona sobre un muñeco que con torpes manos labró. Muñeco, miren lo que le dice muñeco, no le dice ser, no le dice ente, no le dice muñeco, mostrando el carácter plástico. Pero plástico no solamente en el producto, sino plástico en su gestación. Porque
es engendrado fuera de la unión del sexo, ¿no? Esta es una de las cosas de uno de los temas principales de Borges, ¿no? También lo toca en su cuento Las ruinas circulares. Espero que lo lean, por favor. Excelente recomendación. Donde el soñador, el mago, quería crear un ser, pero no mediante el acto sexual, sino la creación aparte del acto sexual. Y yo lo relaciono así como es una creación más divina, porque es una creación de Dios, ¿no? Dios creó, nos creó, se dice, sin el acto sexual. Es decir, esa creación de divinidad que no necesita de otro sexo para poder dar vida. Y con respecto a la parte que dice, para enseñarle los arcanos de las letras, del tiempo y del espacio, la parte de las letras es muy relevante porque digamos que en el cristianismo el cuerpo es muy importante, ¿no? Dios, Jesucristo, Dios se hizo carne, el verbo se hizo carne, es decir, Jesús se volvió humano, ¿no? Pero para el judaísmo más que todo, Dios se hace letra, no carne. Es decir, Dios se ve representado en las palabras, en el tetragramatón, en esas letras que intentan descifrar. Pero en este caso del poema ocurre algo. Aquí Dios sí se hace carne porque el rabino en su búsqueda, ¿no?, de encontrar las palabras, el tetragramatón, las encuentra y crea un muñeco. Es decir, crea carne, crea un ser, por así decirlo, un ser vivo, aunque lo llame muñeco. Ahora dice, el simulacro alzó los soñolientos párpados y vio formas y colores que no entendió, perdidos en rumores y ensayó temeroso movimiento. Es decir, no entendió las formas, no entendió las formas y los colores. No salió un ser humano como nosotros, no dotado de inteligencia, de logos, de entendimiento, sino que salió un simulacro. Esta palabra simulacro menciona mucho a la que usa Borges también en las ruinas circulares, que es mero simulacro, ¿no? Esto es muy despectivo, pero a la vez es un adjetivo perfecto porque este ser que creó es un simulacro de hombre, no llega a ser un hombre, pero se acerca, pero no dotado de la misma inteligencia. Gradualmente se vio como nosotros, aprisionado en esta red sonora. Em, yo lo relaciono, y también lo estuve leyendo, este pasaje que se relaciona con que estamos aprisionados en el lenguaje, ¿no? Si no tuviéramos lenguaje, la forma de comunicarnos, pues sería totalmente diferente. Yo siento que somos esclavos del lenguaje porque sin lenguaje no somos nada. Entendemos la vida, entendemos nuestras amistades, entendemos el mundo a partir del lenguaje, le damos un nombre a las cosas, tenemos siempre la necesidad humana de estar esclavizados al lenguaje, al entendimiento, de poder describir todo, de poder nombrar todo. Así como nosotros, la creación, el simulacro que creó este rabino, también está aprisionado en esta red sonora. Pero me parece muy interesante lo que viene a continuación. En esta red sonora de antes, después, ayer, mientras, ahora, derecha, izquierda, yo, tú, aquellos, otros. Estas palabras tienen algo muy interesante, ¿no? Son palabras atemporales, en mis palabras, lo digo así. Es decir, solo indican algo concreto dependiendo de quién y en qué momento se dicen. Esta es una idea que también desarrolla Borges en lo que es Pierre Menard, autor del Quijote. Es decir, estas palabras están vinculadas al momento de su enunciación. Si yo digo ayer, dependiendo del contexto que cobra sentido la palabra ayer, porque si el 20 de marzo digo ayer, va a ser 19 de marzo, pero si lo digo el 1 de enero, va a ser 31 de diciembre. Si la palabra ayer, la palabra mientras, ahora, derecha, izquierda, solo cobra un significado más material dependiendo de quién la diga. El yo tiene un significado totalmente variado dependiendo de quién lo dice. No es lo mismo que yo diga yo a que lo diga Keanu Reeves, a que lo diga DiCaprio. El yo es fuerte, el yo es fuerte porque no significa nada concreto, depende del autor y el momento de enunciación. Entonces sale que este ser está aprisionado en esta red sonora porque este ser no puede ser sujeto. Esto sí fue una interpretación que leí, que este ser no puede ser sujeto, es decir, este ser no puede ser un yo. Si este ser dice yo, el sujeto pues no va a tener mucho valor porque él es un simulacro de hombre, no es un hombre. Por eso sí cambia la palabra, no es lo mismo que yo diga yo a que lo diga este ser, este simulacro. Esto es una idea muy chévere que se desarrolla en Pierre Menard, autor del Quijote. Por favor, leanla. Lo que es la idea del autor, del momento de enunciación, de la importancia de quien dice las cosas.
aunque tú y yo digamos lo mismo, queríamos lo mismo, pensemos lo mismo, no va a ser lo mismo, porque el yo, el autor, el momento en que se dice es muy relevante, es supremamente relevante. El cabalista que ofició de Numen es como divinidad, yo tuve que investigar una palabra muy rara, la verdad. A la vasta criatura apodó Golem, ya sabemos por qué el poema se llama El Golem, ¿no? Estas verdades las refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. Scholem fue un historiador, filósofo israelí, también un alto estudioso de la Cábala. Borges sí, Borges estaba obsesionado con la Cábala, con todo esto del judaísmo, hasta varios de sus cuentos como lo que es la Lotería de Babilonia, el Aleph, utilizan estos términos de la Cábala, estos términos judíos. Bueno, este fue un historiador Scholem, y miren la rima, ¿no? La vasta criatura apodó Golem, esta verdad la refiere Scholem en un docto lugar de su volumen. Me gusta mucho la rima de esta estrofa, la verdad. El rabí le explicaba el universo. Esto es mi pie, esto es el tuyo, esto es la soga. Y logró al cabo de años que el perverso barriera bien o mal la sinagoga. La primera cosa que me gustaría resaltar de esta estrofa es que le llama el perverso al golem. Y vemos que a lo largo del poema ya lo ha llamado de 4 formas diferentes. Lo ha llamado el simulacro, el muñeco, el golem y ahora el perverso. Este es muy despectivo, pero yo no digo que sea el perverso de malvado, sino el perverso de que es una perversión de la carne, una perversión del espíritu, el hecho de que un ser que nos es divino, si el rabino no es divino, el rabino no es Dios, haya otorgado vida mediante la palabra. Es muy perverso, muy, muy blasfémico desde mi punto de vista. Y bueno, lo de que Rabí le explicaba el universo menciona mucho también las ruinas circulares, donde el mago le describía los arcanos del universo a este ser que quería soñar. Y bueno, miren que este ser no está dotado de logos, este ser no llega a ser un humano, porque al cabo de los años el perverso solamente logra aprender a barrer bien o mal la sinagoga, es decir, ni siquiera tras de que aprender ya es una tarea inferior, una tarea subordinada mecánica que puede hacer un ser que no esté dotado de mucha inteligencia, él ni siquiera lo logra hacer bien. Ahora Borges en este siguiente estrofa explica el porqué, tal vez el porqué de que este ser nació así. Tal vez un error en la grafía o en la articulación del sacro nombre, a pesar de tan alta hechicería, no aprendió a hablar el aprendiz de hombre. Es decir, no aprendió a hablar fuerte, ¿no? Porque sabemos que nosotros estamos aprisionados en el lenguaje, pero este ser ni siquiera aprendió a hablar. No llegó a ser un hombre, entonces, ¿no? Si no aprendió a hablar, de mi punto de vista, no aprendió a ser un hombre. Ahora hay una parte que describe mejor esto. Sus ojos menos de hombre que de perro, y harto menos de perro que de cosa. Es decir, sus ojos son menos que un perro, son más cercanos a los ojos de una cosa. Está muy en duda, ¿no? Su definición como ser vivo, como ser con alma, que desde mi punto de vista el poema deja claro que no la tiene, que no tiene un alma, ¿no? Yo sí soy muy partidario de que si algún día llegamos a poder crear o clonar otro humano, crearlo desde cero, que ya sé que se puede, ¿no? La clonación, pero siento que hay un aspecto que va más allá, ¿no? Lo que es la alma, que se pierde. Por eso para mí que un ser humano cree otro ser humano es un poco, tiene su punto de perversión, porque la religión, digamos que no nos otorgó ese lugar en el mundo, no nos otorgó ese lugar de creador mediante la palabra. Algo anormal y tosco hubo en el golem, ya que a su paso el gato de Rabino se escondía. Ese gato no está en Cholem, pero a través del tiempo la adivina. Este pasaje me da mucha risa, porque se nota aquí como Borges intentó la rima entre rabino y adivino y se inventó ese cuento de que en el Cholem, recordemos que Cholem era el historiador este judío que también era estudioso de la Cábala, había mencionado un supuesto gato, ¿no? Que no había mencionado un supuesto gato, pero Borges lo supuso, se lo inventó, solamente para que rimara esta estrofa. Me gustó mucho. Elevando sus manos filiales, las devociones de su Dios copiaba, o estúpido y sonriente, se ahuecaba en cóncavas salemas orientales. Primero, una salema es una reverencia
como muestra de sumisión a una divinidad. Es decir, recordemos que los judíos se hacen reverencias ante Dios cuando están orando, alzan sus manos, la elevan. Es decir, este golem las copiaba, pero estúpido. El mismo Borges usa este adjetivo, estúpido y sonriente. Es decir, no sabía qué estaba significado, solamente seguía a su rabino, sí, seguía a su creador, seguía lo que su creador hacía, a sus ritos y eso, dedicados a la oración, pero no los entendía, solo los imitaba. El rabí lo miraba con ternura y con algún horror. Esto sí lo identifiqué. Esto es una figura literaria que se llama oxímoron. Yo la había conocido ya leyendo a Borges y la identifiqué en este punto porque un oxímoron es cuando se utilizan en una misma estructura sintáctica dos términos con significados totalmente opuestos. Miren que en este caso ternura y horror son totalmente opuestos. Ternura refleja calidez, hospitalidad. En cambio horror es algo que genera aversión. ¿Y cómo pueden sentir mirando este ser ternura y a la vez horror? Es un oxímoron, ¿no? Es una figura literaria que da como más profundidad a los relatos, muestra la complejidad de la posición de Rabino, porque le daba ternura a su creación, por lo torpe que era, por lo lindo que era, como este ser que apenas está aprendiendo, como un niño, pero a la vez le daba horror de cómo haya podido crear algo así, algo tan a la mitad, tan poco autosuficiente. Y ahora usa una estructura sintáctica muy compleja, muy borgiana, pero me encanta. Como se dijo, pude engendrar a este penoso hijo, y la inacción dejé, que es la cordura. La inacción dejé, miren que no dice, mejor no hubiera hecho nada, mejor no hice nada, mejor no habría emprendido mi creación. No, menciona, y la inacción dejé. Es decir, aquí, ¿qué es la cordura? Aquí lo que está diciendo es que en este caso no hacer nada hubiera sido actuar con cordura, no hubiera sido tener cordura, pero lo hizo de una manera muy rara, pero muy linda. ¿Por qué di en agregar a las infinitas series de símbolos un símbolo más? ¿Por qué a la vana madeja, que en lo eterno se devana, di otra causa, otro efecto, otra cuita? Cuita es una palabra muy arcaica, la busqué y no encontré un significado muy claro en esta oración, en esta estrofa. Cuita es como aflicción, desventura, trabajo. En verdad no sé cómo encaja, no sé muy bien cómo encajarla aquí. Tal vez como di al mundo otra aflicción, otra desventura, como es la existencia de este golem. No sé, la verdad, no me queda muy claro. Mira este final, hermoso, 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 que dice: en la hora de angustia y de luz vaga, en su golem los ojos detenía. Aquí está hablando de que el rabino miraba al golem en sus horas de angustia y de luz vaga, cuando él estaba oscureciendo. ¿Quién nos dirá las cosas que sentía Dios al mirar a su rabino en Praga? Este pasaje es, creo que, el mejor cierre que le pudo haber dado Borges al poema, porque refleja la posición que tiene Dios como creador frente al rabino, es decir, frente al hombre. Es la misma posición que tiene el rabino frente al golem, que es su creación. Y es una estrofa donde nos muestra que el rabino miraba al golem, pero ¿quién nos puede contar qué sentía Dios al mirar a su creación? Al rabino, que había creado ese otro golem. Es un juego de palabras muy linda, la verdad. Dios mira su creación, así como el rabino mira la suya. Por eso es que, ahora terminando el poema, tiene más sentido lo que nos decía Borges, de que el tema del poema viene a ser que el golem es a rabino que lo creó, lo que el hombre es a Dios. Somos creaciones de Dios, pero también lo que el poema es al poeta. Es decir, él ve al poema como un hijo suyo, un hijo que puede ser bueno, que puede ser perfecto, que puede ser imagen y semejanza de uno, es decir, que puede ser un humano, por así decirlo, que puede llegar a ser un hijo, pero que un hijo que también puede quedarse en un golem, en un mero simulacro. Es decir, el poeta tiene como esa carga de que lo que está creando es un hijo, es una creación suya en la poesía. Y si los poemas no son satisfactorios, ¿no? Si el resultado del poema que se hizo no es satisfactorio, es como una desventura de cómo pude crear este hijo. Así lo entendí yo. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado. Gracias a los que han llegado a esta parte del video, y los que no, igualmente gracias por
escucharme. Esto es algo que me apasiona mucho, la verdad. Nunca me he atrevido a hacer como un análisis y esto, pero bueno, creo que salió bien.